Buenas noches, estimados y apreciados estudiantes. Seré durante este cuatrimestre su docente de metodología de la investigación, donde ustedes tendrán la oportunidad de compartir, de departir con todos sus compañeros y de esta forma desarrollar de la mejor manera sus conocimientos. Metodología de investigación es una clase que ustedes la están viendo desde que estaban chiquitos en la primaria y en la secundaria. En este periodo es más que todo para afianzar los conocimientos que ustedes previos tienen. El programa de la asignatura. Vamos a desarrollar 5 unidades, conceptos básicos de la investigación, tipos de investigación, la ética en la investigación, la personalidad del investigador, el proceso de formación del conocimiento, métodos de razonamiento, métodos lógicos y líneas de investigación. En la unidad 2, la investigación como proceso, donde ustedes van a poner en práctica sus conocimientos previos y de esta forma ir desarrollando todo el proceso científico que les va a permitir tener éxito en su vida personal y laboral. Bueno, contenido de esta unidad: sujeto de investigación, proceso de investigación científica, elaboración de objetivos de investigación, construcción del marco teórico, elaboración de hipótesis de investigación, tipo de muestreo, universo y muestra, operacionalización de la variable. En la unidad 3, métodos, técnicas e instrumentos de investigación científica. Concepto de método y metódica, técnicas e instrumentos, clasificación de técnicas para la selección de informantes, muestras estadísticas, muestras teóricas, recolección de datos, análisis documental, técnicas e instrumentos de la investigación, observación, entrevista y encuesta, plan de análisis de datos, organización de los datos, distribución de frecuencia y porcentajes y promedios, aritméticos y gráficos, ejercicios en Excel, redacción de las conclusiones, componentes del protocolo, el informe final y artículos científicos, componentes del protocolo de investigación, componentes del informe final de investigación y presentación de su informe de investigación. El sistema de evaluación que ustedes están conocido, que tiene 3 exámenes parciales, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. Un puntaje que es acumulativo, tareas, trabajos individuales, tareas y trabajos grupales. Dentro de esto se incluye la participación a las actividades, ya sean presenciales o virtuales. Es decir, de ese 50%, un 40% son trabajos individuales, tareas, y un 10% es de asistencia y participación. Luego tienen el examen inscrito, que en esta modalidad lo estaremos desarrollando de 2 formas. 20% la exposición de los trabajos que ustedes realicen y el otro 30% es cuestionario teórico dentro del aula virtual, para una calificación del 100%. Para obtener su nota final, ya saben que solamente suman los 3 parciales y los dividen entre 3 para su nota final. ¿Qué es investigar para ustedes? Desde su perspectiva, ustedes pueden analizar qué cosas investigar. Se investiga en la vida diaria, se investiga a los amigos, se investiga a la novia, se investiga a los hijos, se investiga al compañero de trabajo de una u otra manera. ¿Para qué se investiga? Dicen que el que investiga querer saber y el que se documenta sabe más. ¿Cuál es el método que se utiliza para investigar? Como les decía, desde la primaria ustedes lo han estado viendo cuando miraban cómo germinaba la planta, de qué manera germinaba la planta. Luego en la secundaria continuaron viendo este mismo método, investigando
si no me equivoco, en segundo año. ¿Qué entienden por metodología de la investigación? Se los dejo de pregunta para que en el próximo encuentro que tengamos ustedes puedan desarrollarlo y plantear. En la primera unidad que tenemos, fundamentos de la investigación, tema, conceptos básicos de la investigación, tipos de investigación, los contenidos a desarrollar, concepto de importancia de la metodología de la investigación, concepto de investigación e investigación científica, concepto del método científico, característica de la investigación científica. Los objetivos de la clase del día de hoy: reconocer la importancia de la investigación científica con énfasis en su perfil profesional. Clasificar los tipos de investigación. ¿Qué es el conocimiento científico? Es un saber sobre un aspecto de la realidad que puede ser demostrado o razonado y se adquiere mediante el empleo del método científico. ¿Qué es investigar? Proceso dinámico, cambiante y controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un sentimiento de insatisfacción. Si vemos que la novia no nos está haciendo caso, si vemos que el hijo anda descarriado, estamos investigando. O en nuestro trabajo también estamos investigando, ya sea vital o intelectual. Su resultado es la solución al mismo y un nuevo conocimiento. ¿Cuáles son las características? Es una exploración sistemática y exacta, es lógica y objetiva, organiza los datos, se registra meticulosamente y se redacta con ella detalladamente un informe. El método científico, que es el que ustedes han usado desde la primaria, es el que se impone a la investigación científica para resolver los problemas planteados. Es la clave para llegar a la verdad científica. Se basa en operaciones lógicas. Es un procedimiento mediante el cual podemos alcanzar conocimiento objetivo de la realidad. Y uno de los objetivos básicos del método científico es llegar a la comprensión de los fenómenos o hechos que se estudian. El uso del método científico es lo que distingue a la ciencia de otro tipo de conocimiento. Todas las ciencias comparten el método científico que se aplica bajo diferentes enfoques técnicos para la solución de sus problemas particulares. Los tipos de investigación, según el enfoque filosófico, pueden ser cuantitativo y cualitativo. El énfasis en el medir corresponde a la investigación cuantitativa o tradicional. El énfasis en el comprender corresponde a la investigación cualitativa. El énfasis en el transformar es a la investigación acción participativa, también cualitativa. Los enfoques cualitativos y cuantitativos son las formas generales de concebir la realidad. En el enfoque cuantitativo tiende más que todo a contar, a medir. En el cualitativo, técnicas de comprensión personal. En el cuantitativo se le presta escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. En el cuantitativo tiene interés en comprender la conducta humana. En el cuantitativo, las técnicas experimentales son el análisis estadístico, el test, etcétera, etcétera. En el cuantitativo son estudios de casos, observación participativa, test, etcétera. Procede de las ciencias naturales y agronómicas. En el cuantitativo, en el cualitativo es origen en los trabajos de antropología social y sociología. Es la medición penetrante y controlada en el cuantitativo. En el cualitativo es una observación naturalista y sin control. En relación al cuantitativo es objetivo, en el cualitativo es subjetivo. El cuantitativo busca llegar al conocimiento desde afuera mediante la medición y el cálculo.
En el cualitativo buscan llegar al conocimiento desde dentro, mediante el entendimiento y la empatía. El enfoque cuantitativo está orientado al resultado. El enfoque cualitativo es orientado al cuántico. Existen investigaciones experimentales cuando el investigador ejerce el control del fenómeno que estudia. Debe utilizarse un modelo estadístico claro y definido. Según la aplicabilidad de los resultados, pueden ser teóricas, aplicadas o de desarrollo tecnológico. Según el nivel de profundidad del conocimiento, son explorativas. Esto se refiere cuando no hay mucho conocimiento sobre el tema de investigación, es decir, que van hasta ese momento a hacer exploraciones de una determinada situación. Un ejemplo para esos que estudian contabilidad es la adopción de las normas gubernamentales de contabilidad. Existen las investigaciones descriptivas, que inicia con el establecimiento de relación entre factores que pueden estar influyendo, pero no determina el fenómeno que se estudia. Ejemplo, expansionista de la empresa del supermercado del país. Correlacionales, dirigidas a medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. Su utilidad es saber cómo puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Un ejemplo de esto es la influencia de los conocimientos previos de los estudiantes del tercer año de su contabilidad en su desempeño en las prácticas de especialización. En los enfoques explicativos dirigidos a responder a las causas de los eventos que se estudian, se centran en aplicar por qué ocurre un fenómeno. Estas investigaciones son más estructuradas que las anteriores y de hecho las implican. Ejemplo, causas del buen rendimiento de los alumnos del tercer año de contabilidad. Según la orientación del tiempo, pueden ser transversales o longitudinales. Con sus propias palabras, les dejo de ver en la casa y que analicen un poco partiendo de los documentos de apoyo que tienen en el aula virtual, que los pueden descargar y los pueden estudiar, van haciendo carpetas para ir teniendo ordenados sus estudios. Recuerden que el hecho de ser virtual no es que todo esté en la computadora y ahí está, y nomás llegué. Deben de aprender, como siempre, a tomar nota de lo que leen, de lo que interpretan, de lo que analizan, para poder seguir avanzando. Va a explicar con sus propias palabras qué es investigar. Explique para qué se investiga. Explique la importancia de la investigación en su perfil profesional. Importancia de la investigación desde su perfil profesional. Un ejercicio para que ustedes lean, leernos, unir dos letras y formar sílabas. Leer, comprender, analizar, interpretar y redactar. Por eso se le da al final que dice, explique la primera pregunta. ¿Todos los conocimientos son iguales? Va a explicar. Se dice sí, ¿por qué? Se dice no, ¿por qué? ¿Por qué se dice que todas las ciencias comparten el método científico? ¿En qué se diferencia? ¿Qué diferencias existen entre un enfoque cualitativo y uno cuantitativo en la investigación científica? Ojo, no me copien ni peguen, analicen. Explique con un ejemplo de cada caso. Atendiendo a cómo se clasifica la investigación, explique dos ejemplos. Las investigaciones podrían tener diferentes clasificaciones al mismo tiempo. Argumente qué características profesionales debe tener el investigador de su especialidad. Características profesionales como investigadores, ¿cuáles deben de ser? Desde su perspectiva como futuros licenciados de sus especialidades. Espero que
puedan desarrollar los contenidos. Si hay alguna inquietud, no duden en escribirme en el aula virtual o en el chat del WhatsApp. Espero poderlo ver este sábado y domingo 7 y 8 para que podamos intercambiar ideas y que ustedes también puedan conocerse entre ustedes mismos para que vayan formando los grupos de trabajo que se deben de formar para el desarrollo de esta clase. Porque el trabajo es en equipo, no es solamente hacer un trabajo individual. Todo el trabajo que vamos a desarrollar durante el cuatrimestre va a ser de forma coordinada, va a ser de forma conjunta, va a haber cooperación entre ustedes, no van a hacer trabajo de andar a caballito, al ray, como dicen algunos, y no hacer nada loco. Nos vemos, cuídense, pongan atención a todas las actividades que hay que guardar de salud para que no tengamos más incidencia de pandemia aquí como la que hemos tenido. Gracias, buenas noches.